Antes de continuar, necesitas saber algo importante. Esta no es una historia común del metro de la Ciudad de México. No habla de asaltos, fallas eléctricas ni retrasos inexplicables. Lo que ocurrió entre Constitución de 1917 y Garibaldi nunca fue explicado de manera oficial. No existe comunicado, reporte público ni versión cerrada. Y hay un detalle, uno solo, que casi nadie menciona, pero que lo cambia todo. Quédate hasta el final, porque cuando lo descubras, entenderás por qué, desde entonces, nadie volvió a patrullar ese tramo completamente solo. Suscríbete, para que a ti no te toque cubrir ese turno. El metro nunca duerme del todo. Aunque los últimos trenes se resguardan, las luces de los andenes se atenúan y los accesos se sellan con cortinas metálicas. Bajo la ciudad, algo permanece despierto. No es solo maquinaria, no es solo electricidad. Es una sensación difícil de explicar, pero imposible de ignorar. Los trabajadores nocturnos lo saben. Lo sienten en el silencio, en la humedad constante de los túneles, en los sonidos que no deberían existir cuando no hay trenes circulando en golpes lejanos, ecos sin origen en radios que se activan solos. Ernesto Salgado tenía 41 años y llevaba 7 trabajando como guardia de seguridad del metro. No era nuevo, no era ingenuo y no era alguien que se dejara impresionar fácilmente. Había visto personas desmayadas en las vías, accidentes, robos violentos y cuerpos cubiertos con mantas térmicas antes de que llegara la ambulancia, pero nunca había trabajado ese tramo completamente y solo. Esa noche le asignaron el turno que nadie quería en rondín completo, en estaciones cerradas del tramo Constitución de 1917 a Garibaldi. En el metro, protestar solo provoca dos cosas: aunque te tachen de problemático o que te asignen más turnos incómodos. Así que tomó su linterna, su radio, firmó la bitácora y se ajustó el uniforme con la resignación de quien solo quiere que la noche pase rápido. Antes, do hers. El supervisor lo detuvo. No fue una advertencia formal, no fue una orden escrita, fue algo dicho en voz baja, casi con vergüenza, como si al decirlo estuviera rompiendo una regla no escrita. Si el radio se enciende solo, no contestes. Ernesto levantó la vista, confundido. ¿Cómo? ¿Tú no contestes?, repitió el supervisor. Solo sigue caminando. Ernesto sonrió por compromiso. Pensó que era una broma típica del turno nocturno, de esas que se dicen para asustar a los nuevos o para romper el aburrimiento. No preguntó nada más. Ese fue su error. Pasada la 1 de la madrugada, el silencio empezó a sentirse distinto. No era ausencia de ruido, era un murmullo constante, lejano, como si el aire respirara dentro de los túneles, como si algo enorme se moviera muy despacio, fuera de la vista. En la estación UAMI revisó puertas, cámaras y accesos de emergencia. Todo estaba en orden, demasiado en orden. Ninguna alarma, ningún parpadeo irregular, ninguna cámara fuera de ángulo. Eso, para alguien con experiencia, no era tranquilizador. Fue entonces cuando el radio colgado en su pecho emitió un chasquido seco. Ernesto se detuvo en central. ¿Me copias?, preguntó por protocolo. La respuesta no fue una voz, fue una respiración lenta, profunda, prolongada, como la de alguien exhausto o agonizante. Ernesto miró el andén vacío. No había nadie. Revisó el radio. El canal era el correcto. No había interferencia visible. Central, repito, ¿me copias? Insistió. Nada. El radio se apagó solo. A las 2:47 de la madrugada, el sistema de monitoreo marcó movimiento en el túnel entre Cerro de la Estrella y Atlalilco. Ese tramo debía estar completamente vacío. No había técnicos autorizados ni trabajos programados. Ernesto reportó la anomalía. Nadie respondió. Minutos después, llegó una orden por texto interno, clara, fría, automática: verificar visualmente. Descendió por la compuerta de servicio. El aire cambió de inmediato. Más frío, más pesado. El olor a metal viejo, grasa seca y humedad estancada le llenó los pulmones. Cada paso resonaba demasiado fuerte, como si el túnel amplificara su presencia, o como si algo más escuchara. A mitad del trayecto, la linterna parpadeó, y entonces escuchó pasos. No eran ratas, no era eco, eran pasos humanos lentos, medidos, con ritmo constante. ¿Quién anda ahí?, gritó. Los pasos se detuvieron. La linterna volvió a encenderse por completo, y la luz alcanzó una figura de espaldas, parada sobre las vías. Ira
Un hombre, uniforme oscuro gora. Postura rígida, zona restringida, ordenó Ernesto. Ann, identifíquese en él. Hombre no respondió. Ernesto avanzó unos pasos más, y algo le heló la sangre. El uniforme no era actual, era antiguo. De otra época, desgastado como si hubiera pasado décadas bajo tierra. La tela estaba raída, la gorra deformada, los zapatos cubiertos de polvo viejo, no de grasa reciente. El hombre giró lentamente la cabeza, no tenía rostro, solo una oscuridad profunda, un hueco donde deberían estar los ojos, la nariz, la boca, un vacío que parecía absorber la luz. Si crees que esto termina aquí, estás equivocado. A partir de este punto, la historia cambia, y lo que Ernesto escuchó en los túneles jamás fue contado al público. No te vayas. Poco piora a nurses. Ernesto retrocedió a un paso, luego otro, pero el túnel parecía alargarse. Las paredes se repetían una y otra vez, idénticas, sin marcas claras, sin señalización reconocible. Ancorrió en sus botas, golpeaban el concreto, pero no avanzaba. El radio volvió a encenderse. No corras, dijo una voz. Ernesto se congeló. Aquí todos corrieron. La voz era idéntica a la suya. Las cámaras de seguridad captaron ese momento. Ernesto estaba detenido, mirando fijamente al vacío, como si alguien estuviera frente a él hablándole. Sus labios se movían, pero no había nadie delante. Luego la imagen se distorsionó. Mientras avanzaba sin rumbo, comenzó a ver señalizaciones imposibles, nombres de estaciones que no aparecían en ningún mapa actual, algunas tachadas, otras corroídas por el tiempo. Una placa oxidada decía en Garibaldi, último servicio nocturno, 1975. Eso era imposible. Garibaldi seguía operando, ¿o no? El radio volvió a hablar. Esta vez no era una sola voz, eran varias, superpuestas, cansadas, rotas. Aquí se quedaron los que murieron trabajando, los que nadie buscó, los que fueron olvidados. Ernesto entendió demasiado tarde. Los túneles no solo transportan trenes, transportan historias, guardan turnos inconclusos, guardan a quienes no salieron. A las 3:12 de la madrugada, todas las cámaras del tramo Constitución Garibaldi se apagaron durante exactamente 33 segundos. Cuando volvieron, Ernesto ya no estaba. Solo quedó su radio encendido, transmitiendo respiración. Días después, personal de mantenimiento encontró algo entre Bellas Artes y Garibaldi. Una gorra vieja en un gafete sin fotografía, una linterna aún encendida. En la pared del túnel, escrita con carbón, había una frase: turno cubierto. Si llegaste hasta aquí, ya sabes algo que pocos saben. Suscríbete, porque estas historias no se cuentan por casualidad. Y recuerda, si alguna vez el radio del metro se enciende solo, no contestes, porque el metro nunca se queda sin vigilante, y algunos turnos no terminan nunca.